la revolución tecnológica en las relaciones humanas. Es un tema muy amplio, pero bueno, sí que voy a destacar 2 o 3 cositas que yo creo que son como las más relevantes a este nivel. En primer lugar, bueno, el impacto de la nueva tecnología en la relación humana, como todo, se posa en una balanza del bien y del mal, ¿no? Entonces, depende de cómo se utilice, pues se inclina la balanza hacia un lado o hacia otro. En un lado tenemos un impacto mucho más positivo y revolucionario y transformador y facilitador, y en el otro lado pues tenemos un aspecto más negativo con una incidencia digamos más perjudicial, sobre todo para edades más tempranas, ¿no? Porque ciertamente al final nosotros, nuestra generación, hemos crecido libres de pantalla y de esta revolución tecnológica, ¿no? Yo daba clases de mecanografía, o sea que en máquina de escribir, o sea que con eso hemos crecido, ¿no? Pero claro, las nuevas generaciones de ahora, la juventud ya ha nacido en un entorno en el que las pantallas tienen un protagonismo brutal y que facilitan la vida, pero también se están perdiendo otra parte, ¿no? Entonces es importante encontrar ese equilibrio. Yo creo que es lo más difícil, educar en ese equilibrio y en una conciencia saludable de la tecnología. Por un lado, las cosas más positivas, que al final los mensajes son instantáneos, es decir, tenemos la capacidad de comunicar a cualquier persona del mundo lo que nos está pasando, experiencias, ideas, sensaciones, sentimientos. Y esto es verdad que por un lado nos ha conectado muchísimo y ha facilitado ciertas conexiones o ciertos vínculos que sí que, por ejemplo, en nuestra relación perdíamos, ¿no? Esa amiga que se iba del pueblo a vivir a otro y a pesar de 4 o 5 cartas, pues al final la relación se iba mermando por esa falta de comunicación. Eso ahora no ocurre con la mensajería instantánea, videoconferencias, como estamos haciendo nosotros. Estamos todos mucho más conectados. Hay una sensación global de comunicación, no hay aislamiento en ese sentido, ¿no? Entonces esto ha sido totalmente revolucionario. A mí me dicen esto con 15 años y justamente no me lo creo, o sea, me resultaría imposible, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso personal, hace 3 años, cuando me quedé embarazada, que para mí era una situación totalmente novedosa y desconocida, lo primero que hice fue meterme en redes sociales y seguir cuentas de toda médico, pediatra, matrona viviente que existiera en red y tuviera un perfil de conocimiento de la maternidad, embarazo, parto, posparto, para empaparme de toda la evidencia científica y de todos los datos que estos perfiles profesionales estaban divulgando en sus cuentas, ¿no? Y claro, en pocas semanas yo ya tenía un conocimiento brutal sobre todo lo que rodeaba la maternidad y además con una evidencia solvente, ¿no? Y esto tiene un valor incalculable porque la sensación que yo tenía de estar segura, confiada, empoderada, controlando un poco la situación, no tiene precio. O sea, mi madre me comentaba, que es de otra generación, me decía, si yo hubiera tenido esto cuando me quedé embarazada, o sea, en mi época no existía nada, ojalá, ¿no? Lo que teníamos era un poco el boca a boca, que los datos a veces eran poco útiles o dudosos. Y bueno, pues al final aprendían a base de ensayo y error y vivían con esa incertidumbre constante de no saber lo que se iban a encontrar y ese efecto sorpresa y desconocimiento, ¿no? A partes iguales. Entonces, bueno, pues a mí este poder me pareció increíble, ¿no? Por otro lado, las redes sociales, que son las protagonistas indiscutibles de la revolución tecnológica en los últimos años, pueden crear también una percepción a veces muy superficial de las relaciones y de las vidas personales, ¿no? Quitando esta comunidad profesional que divulga evidencia científica y que ayuda muchísimo a aprender y a incorporar conocimiento, la parte de perfiles personales en los que exponen su vida, ha creado lo que en psicología se conoce como ya el síndrome FOMO, que es esta parte de generar ansiedad, miedo y desazón por pensar que nos estamos perdiendo cosas y que nuestra vida carece de valor porque estamos viendo a través de la pantalla otras vidas mucho más idílicas, maravillosas, apasionantes, familias perfectas, eventos multitudinarios rodeados de gente,
viajes constantes, experiencias vitales importantes, ¿no? Que se exponen en la pantalla, muchos amigos, todo como muy idílico, muy a la vez irreal, ¿no? Pero al final de tanta exposición, de tanto verlo en la pantalla, en todas las cuentas, nuestro cerebro lo que percibe es: esta es la realidad, y tu vida no se parece en nada a esto que tú estás viendo, ¿no? Entonces, esa parte de conectividad se resta de repente y lo que aparece es un mayor sentimiento de soledad, de desazón, ¿no? por tu vida, y esto es bastante peligroso. Además de que estamos como priorizando mucho más la cantidad que la calidad de las relaciones. Pensamos que por tener 400 contactos en Instagram, 1000 seguidores en Twitter y otros tanto en Facebook, ese es nuestro círculo, ese es nuestro entorno, y no, o sea, no son personas útiles a la hora de un apoyo emocional, de un vínculo sincero, de necesitar y de contar con esas personas cuando lo necesitemos. No es real. Pero bueno, parece que cuanta más gente sigamos o cuanta más gente accedamos, o más perfiles sigamos o tal, más sensación tenemos de acumular cantidad. No, hay que trabajar la calidad de esas relaciones. Realmente, de esos 500 seguidores, ¿cuántos son tus amigos? ¿Con cuántos puedes contar si tienes un problema? ¿A cuánto les puedes contar lo que te ha pasado hoy? ¿No? Muy poquito se pueden contar con el dedo de una mano seguramente, ¿no? Entonces, esta falsa ilusión de conexión, que se conoce como término ya también en psicología, no te da un soporte emocional ni íntimo, y estamos a lo mejor cultivando más esta parte y dejando más de lado la parte relacional en presencia. Como te decía al principio, esto tiene un mayor impacto en la adolescencia, porque al final son cerebros que todavía se están formando a través de la cultura, de la experiencia, de los aprendizajes. Y bueno, su cerebro, como no se ha criado con otra cosa, pues puede interpretar que esto es así, ¿no? Que esta falsa ilusión realmente ocurre de esta forma. Entonces ahí es muy importante la labor de educación para que no se abandone el mundo real. Al final, cuando nosotros tenemos una interacción con otras personas, hay una comunicación no verbal íntegra, y esto aporta muchísimo a nivel relacional. Es verdad que a través de las pantallas tenemos los emoticonos, por ejemplo, que tanto utilizamos, que son súper positivos, y además se ha estudiado que los emoticonos generan la misma actividad cerebral que una expresión facial. Es decir, si yo te mando un besito, tu cerebro lo interpreta como que te lo estuviera dando en realidad. O si te hago una sonrisa, tu cerebro interpreta que esa sonrisa es real, es como si fuera una cara que tuvieras enfrente, y provoca esa misma sensación. Las conexiones neuronales son las mismas y se activan las mismas zonas cerebrales. Pero la comunicación no verbal ahí no es total, es parcial. La comunicación no verbal es interpretar una mirada, interpretar y sostener un silencio, es un abrazo al despedirte, al llegar, es un beso, es el contacto, ¿no? El canal áptico de la comunicación no verbal, que es tan importante para generar ese vínculo profundo y esa intimidad entre las personas. Entonces, todo eso es imposible que te lo dé una pantalla, por mucho que avance en el olor de una persona, el recuerdo, ¿no? Yo todavía tengo recuerdos de las colonias o de las fragancias que tenían mis amigas de pequeña, ¿no? Recuerdo una amiga que siempre se echaba una colonia con olor a melón, y de verdad que pienso en esa persona y me viene el olor como si lo tuviera delante. Entonces, eso es entrenar a los sentidos y a las sensaciones para generar esos vínculos mucho más estables. Así trabaja realmente el cerebro, y así lo hemos acostumbrado durante miles de años. Entonces, que cambie en ese sentido, a mí me da pena, ¿no? Que las relaciones se vuelvan mucho más superficiales por perdernos toda esta información. Entonces, bueno, pues yo creo que al final, y para acabar un poco, todo se trata de una buena educación y de que los adolescentes y los niños sean conscientes de todo esto, y ahí los padres tenemos un papel fundamental, pero también el colegio, la sociedad, y bueno, fomentar siempre el encuentro presencial junto con el tecnológico, encontrar ese equilibrio de la balanza entre el bien y el mal, y fomentar un uso consciente y saludable sin abandonar el mundo real, ¿no? Sin perder el contacto con la realidad.
que yo creo que eso es lo más importante. Así que nada, Miguel, pues muchísimas gracias por contar conmigo, espero que haya resultado interesante y bueno, pues ahí seguiremos en la revista divulgando información, en mi caso desde el punto de vista de la psicología y nada, encantada de tener esta charla contigo, muchísimas gracias.